Esta es una mirada con un lente de aproximación. Vamos a bajar a una aproximación más cercana y le vamos a invitar a Juan Rivera a que nos acompañe para disertar sobre el análisis, el camino del análisis epidemiológico de los datos alimentarios y cómo estos impactan en políticas públicas. Juan Rivera, además de ser un querido amigo, es una de las personas claves en la región. Te felicito, Juan, por tu reciente nombramiento como presidente electo de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, una sociedad con la cual creo que nos une un gran afecto y que probablemente tengamos todos que apoyar a que crezca. Y aprovecho para felicitar, está aquí la presidenta electa de la Mabel Carreras del próximo Congreso Mundial de Nutrición, que para quienes no lo sepan y nos estén escuchando por internet, va a suceder en la Argentina. Hay un activo comité trabajando en la agenda de lo que va a ser el evento global en nutrición a realizarse en la Argentina. Juan tiene su doctorado en la Universidad de Cornell, ha sido no solo el director, sino el fundador del Centro de Investigación en Nutrición en México, del Ministerio de Salud Pública, uno de los institutos más relevantes y que ha llevado un liderazgo conceptual en la interpretación de los datos de dieta y su rápido traducción en políticas públicas. Así que, Juan, estamos muy, muy encantados de tenerte con nosotros y de escuchar tu conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. Quisiera yo agradecer a CESNI, desde luego a Esteban, al Instituto Danone, a Ricardo Weil por la invitación, desde luego a Ricardo Huawi, que no está aquí. Y Ricardo nos ha hecho una conferencia inspiradora en la que plantea un marco general de nivel global, de nivel macro, sobre la producción de alimentos en el mundo, sobre su distribución, sobre los efectos que tienen la salud, los patrones de producción y distribución de esos alimentos en el mundo, y nos plantea además dilemas éticos muy relacionados con el tipo de alimentación que por el que el humano ha optado, y de los efectos que está teniendo no solo en la salud, sino también en el ambiente. Y como dijo Esteban, yo voy a hablar de algo más aterrizado a la aplicación de las metodologías dietéticas para el análisis epidemiológico de las mismas y para la toma de decisiones en materia de política pública. Como todos sabemos, la nutrición es uno de los pilares fundamentales de la salud y del desarrollo de capacidades, y la alimentación a lo largo del curso de vida es fundamental para lograr esa buena nutrición que se traduce también en una buena salud y desarrollo. Voy a hablar entonces el día de hoy de algunos ejemplos, voy a ilustrar el uso de las encuestas dietéticas, encuestas transversales, nacionales, representativas, para impactar la toma de decisiones en materia de políticas de nutrición, alimentación y salud. Y voy a poner algunos ejemplos, y desde luego estos ejemplos no son exhaustivos, dada la limitación de tiempo tuve que escoger algunos, pero algunas de las aplicaciones que hemos hecho en México, que tenemos ya una tradición de encuestas nacionales de nutrición, y voy a hablar un poco del estudio de la alimentación infantil en los primeros 24 meses de vida, que es una de las etapas clave, los primeros 1000 días de vida, y después voy a hablar del uso de las distribuciones de consumo habitual de energía y de nutrientes usando recordatorio de 24 horas para, por un lado, estimar promedios poblacionales de ingestión y también porcentajes de población con ingestión inadecuada de diversos nutrientes, empezando por energía, macronutrientes, micronutrientes, pero también otros atributos de la dieta. Yo pondré el ejemplo de la densidad energética,
También podemos hacer el estudio de la distribución del consumo de grupos de alimentos o de algún alimento en particular. Ricardo Huawi señalaba algunos ingredientes de la dieta que están relacionados con mayor salud y otros que están relacionados con mayor enfermedad, y podemos entonces hacer esto. Y quiero empezar diciendo que las encuestas nacionales de nutrición son muy útiles, y creo que todo mundo está de acuerdo cuando uno presenta, por ejemplo, datos antropométricos como los que aquí tienen ustedes, en donde mostramos para México prevalencias de desnutrición y sobrepeso en niños menores de 5 años a lo largo de 25 años, desde la primera encuesta, la del 88, hasta la del 2012, que es la más reciente, y con esto tenemos una historia, una película de cómo ha ido evolucionando la nutrición en México. Vemos, por ejemplo, una gran disminución de la baja talla, prácticamente la erradicación de la desnutrición aguda o emaciación, y un aumento, aunque ligero, en este grupo de edad de sobrepeso y obesidad. Y también la siguiente nos muestra lo que ha sucedido con el problema de sobrepeso y obesidad en México, y esto es paralelo en muchos países del mundo, pero vemos cómo, por ejemplo, en mujeres la obesidad, la suma de sobrepeso y obesidad pasó de 34 a 70% en el transcurso de 25 años, y la obesidad pasó de 9,5% a 35% en un periodo así de corto. En adolescentes el aumento es aún mayor, la suma de sobrepeso y obesidad se triplica en este periodo, y de esta manera entonces las encuestas nos permiten no solamente ver la magnitud y distribución de los problemas de nutrición, de salud, sino también las tendencias en el tiempo, y nos permiten anticiparnos a implementar programas y políticas para mejorar la nutrición y la salud de la población. Empecemos con el primer ejemplo. Aquí tenemos prácticas de lactancia materna en 1999, en el año 2006 y en el año 2012, y no importa mucho, no se distinguen mucho los signos de una y otra, pero no importa, porque lo que nos está diciendo esta diapositiva es que las prácticas de lactancia materna en México no han mejorado, más aún, como vamos a ver un poco más adelante, han empeorado. Y esta es una de las gráficas que hemos usado últimamente en México, y se las presentamos a los tomadores de decisiones, mostrando cómo tenemos un muy mal desempeño en lactancia materna. Si ustedes ven en azul, es la lactancia materna exclusiva, que ya por ahí, por los 2 meses de edad, menos del 15% de los niños tienen esta práctica. Tenemos esta otra, en donde tomamos los indicadores de alimentación infantil recomendados por la OMS, también de 1999 a 2012, y quiero que solamente se fijen en uno de ellos, que lo encuadré en un círculo, en donde aparece la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida, de 0 a 5 meses, y cómo de 1999 a la fecha pasó de 20 a 22% y luego a 14%. Es decir, México junto con Panamá son los 2 países en América Latina con el peor desempeño de lactancia materna de aquellos que tienen estadísticas de salud, y esto nos ha permitido posicionar a la lactancia materna y está posicionándose en esta administración como una de las grandes prioridades, de manera que las encuestas nacionales tienen esta finalidad, este propósito, y nos permiten, en este caso, por ejemplo, hacer abogacía para incluir esto como uno de los principales problemas de nutrición. Y vamos entonces ahora a pasar a las encuestas dietéticas a partir, digamos, de los niños de 1 o 2 años de edad en adelante, y déjenme platicar brevemente de la metodología que se usó en la Encuesta Nacional de Nutrición del 2012. Es una encuesta nacional probabilística con representatividad tanto de las 4 grandes regiones como de los 32 estados de la República, y tenemos representatividad para estratos urbanos, urbano y rural,
que se llevó a cabo entre octubre del 2011 y mayo del 2012. Tiene información sobre salud y nutrición en 50,000 hogares, alrededor de 96,000 individuos, y en un subgrupo de esta población se aplicó el recordatorio de 24 horas, hablaré de la metodología más adelante, en una submuestra de alrededor del 11%, alrededor de 10,000 individuos, y se hizo un segundo recordatorio en alrededor de 9% de la muestra original en donde se aplicó el recordatorio de 24 horas, es decir, como cerca de 1,000 individuos. Los grupos de edad en los que voy a dividir la presentación del día de hoy es en menores de 5 años, de 5 a 11, 9, de 12 años a 19, es decir, adolescentes y adultos. Nosotros en el instituto a lo largo del tiempo hemos ido desarrollando un software para la captura en campo en una laptop o en una tablet del recordatorio de 24 horas y estamos usando la metodología de pasos múltiples que permite volver en la encuesta a preguntas a lo largo de la aplicación y que evitan entonces el gran subregistro que se obtenía con las pasadas metodologías. El levantamiento de la información se hace por personal capacitado y estandarizado y nos lleva un buen tiempo capacitar y estandarizar al personal, y este método de pasos múltiples nosotros lo adaptamos del usado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. ¿Y por qué? ¿Por qué medidas repetidas? ¿Por qué tanto empeño en obtener la información de dieta? Porque la información de dieta es sumamente complicada. Es decir, la naturaleza misma del consumo dietético en el humano tiene toda una serie de variabilidad inherente al propio humano. Así, por ejemplo, si nosotros quisiéramos estudiar el consumo de energía o de algún nutriente, por ejemplo, en una persona en particular a lo largo del tiempo, observaríamos que dependiendo del día en que hacemos la encuesta, este individuo o persona va a consumir algunos días más, otros días menos cantidad de lo que ustedes quieran, energía, macronutrientes, micronutrientes, y dependiendo del nutriente del que se trate hay mayor o menor variabilidad. Pero el hecho concreto es que a mí lo que me interesa no es lo que comí yo el día de hoy en el almuerzo o el día de hoy completo en las últimas 24 horas, sino lo que yo como habitualmente, el consumo usual. Uno podría pensar en el promedio a lo largo del tiempo. Eso es lo que a mí me interesa, porque eso es lo que va a determinar mi estado de nutrición. No lo que comí hoy, sino lo que como habitualmente. Pero para eso, si nosotros solamente tenemos una medida, un recordatorio de 24 horas, ¿cómo le hacemos? Y ahí desde luego Alicia es la experta en el tema y nos va a decir exactamente qué hacer. Esto es solamente introductorio, pero para decirles que al tener un segundo recordatorio en una muestra aleatoria de la población, podemos nosotros hacer un ajuste de la variabilidad de un día para el otro y quedarnos solamente con la variabilidad entre personas. En otras palabras, tener una distribución de consumo habitual o de consumo usual. Y en esta gráfica simplemente ilustramos cómo, si no se ajusta la varianza, tenemos una distribución más ancha, que tiene colas más anchas, y cuando hacemos la distribución, esa varianza que tiene que ver con la variabilidad día a día se hace más delgada, más angosta, y entonces tenemos una distribución de consumo habitual. Y este es un ejemplo de una alumna mía que hizo su tesis de maestría en el Instituto de Salud Pública y que también Alicia participó como en el comité y es coautora, y en donde lo que nosotros hicimos fue estudiar la distribución de la densidad energética de la dieta. ¿Por qué la densidad energética de la dieta? Porque todos los metaanálisis que se han realizado, el que hizo la OMS, el que hizo el World Cancer Research Fund, varias instituciones han mostrado que la densidad energética de la dieta está relacionada con sobreconsumo pasivo y con sobrepeso y obesidad.
y que un problema que tenemos es dietas de alta densidad energética. ¿Qué quiere decir eso? Dietas en donde tenemos muchas calorías por gramo. ¿Por qué tenemos muchas calorías por gramo? Si nosotros comiéramos una dieta estrictamente vegetariana, por ejemplo, si comiéramos solamente vegetales, frutas, la densidad energética de la dieta posiblemente, digamos, se tienen que quitar ahí los líquidos, pero tendríamos a lo mejor una densidad de 50 kilocalorías por 100 gramos, mientras que si comemos una alimentación con base, por ejemplo, en pastelitos, en botanas, saladas, podemos llegar a tener un consumo habitual en un día que se acerca a las 200 kilocalorías. Por ejemplo, una botana puede tener 400 kilocalorías por 100 gramos contra una verdura que tiene 40 kilocalorías por 100 gramos. De manera que al estudiar la distribución del consumo habitual, de la densidad habitual en el escolar, podemos establecer qué tan densa o no densa es la dieta de los escolares mexicanos. Y aquí se ilustra muy bien, fíjense ustedes, la distribución esa más ancha es la distribución sin ningún ajuste. Si no hacemos ningún ajuste, esta es nuestra distribución. Cuando ajustamos con el ajuste intermedio, es el ajuste con Pesticide, es precisamente el ajuste de la varianza usando la metodología que Alicia ha venido difundiendo en América Latina, y después hicimos un siguiente ajuste que era ajustando además por aquellos individuos en donde su consumo era plausible, donde el reporte de ese día era plausible, y vean ustedes cómo cambia la distribución y la importancia que tiene entonces hacer estos ajustes. Pero lo que es muy interesante es el resultado. La dieta de los escolares mexicanos tiene una densidad energética de 174 kilocalorías por 100 gramos. El World Cancer Research Fund recomienda tender o disminuir las densidades hacia una dieta de 125 kilocalorías por 100 gramos, de manera que los escolares mexicanos tienen una dieta altamente densa. Y vean ustedes, al hacer el ajuste de la distribución nos damos cuenta que solamente 2,5% de la población de escolares tiene densidades energéticas compatibles con las recomendaciones. En lo personal creo que estas recomendaciones para el día de hoy son muy difíciles de cumplir, pero nos ponen como una meta, digamos, difícil de cumplir, pero en donde claramente 174 es mucho. Y volviendo a nuestra grafiquita previa, fíjense ustedes, ahí está la media, y ahí no importa el ajuste mucho porque la media no varía, pero donde sí importa el ajuste es que si nosotros no hacemos el ajuste de la varianza, en vez de 2,5%, vean ustedes el área bajo la curva, muy grande, alrededor de, no sé, 16 o 20% es lo que yo le calculo a ojo de, como decimos en México, a ojo de buen cubero, pero claramente una gran diferencia si hacemos o no el ajuste. Este es uno de los resultados de una serie de análisis que vamos a publicar en el Journal of Nutrition pronto, y en donde me gustaría que vieran ustedes sobre todo 3 nutrientes de los que habló el doctor Wahwy, que son los que están del lado derecho: fibra, azúcares añadidos y grasas saturadas, que son las 3 columnas del final. Si ustedes ven lo que nos dicen las barras, es el porcentaje de individuos de diferentes grupos de edad, preescolares, escolares, adolescentes y adultos, que consumen fibra en cantidades menores a las recomendadas. Y esto fluctúa entre 60 y 85% dependiendo del grupo de edad. Si nos vamos a azúcares añadidos, las barras lo que nos dicen es el porcentaje de la población que está consumiendo más allá del 10% del total de energía a partir de azúcares añadidos, y vemos que en México esto fluctúa entre 70 y 85%, algo así, incluso en los escolares puede llegar a 90%. Y en el caso de la grasa saturada tenemos también una prevalencia muy alta de consumos por arriba de lo recomendado. De manera que este tipo de análisis nos permite, por un lado, no se ve los datos abajo, pero abajo tenemos los promedios de consumo habitual de cada grupo de edad,
tenemos incluso también el porcentaje de población que está, tenemos el promedio, y luego arriba tenemos el porcentaje de la población que está por arriba. Este tipo de información es sumamente útil porque permite entonces identificar qué nutrientes o qué ingredientes de la dieta deben fomentarse o de alguna manera disminuirse a través de políticas públicas. También podemos hacer este mismo ejercicio con vitaminas y minerales. En el caso de las vitaminas y minerales usamos el porcentaje de la población con consumo inadecuado, que es por abajo del famoso EAR, que en inglés, en español, ¿cómo se dirá, Alicia? EAR, requerimiento promedio estimado. Y tenemos entonces aquí, y me voy a ir muy rápido, esto solamente es para ilustrar cómo vitamina A, vitamina C, folatos, tiamina, porcentaje de población con consumos por abajo de lo recomendado en todos estos nutrientes, y vemos que varía por grupo de edad y que en algunos grupos de edad y zonas urbanas o rurales puede llegar hasta 70-80%, lo que también nos ubica los problemas en diferencias entre zonas urbanas y rurales. Lo tenemos también por nivel socioeconómico, por región de consumo. Y en el caso de minerales tenemos la misma información, lo tenemos por ejemplo para hierro, y para hierro quiero hacer un comentario. Para hierro se tiene que hacer el supuesto del porcentaje de hierro que se absorbe, la biodisponibilidad del hierro, y este porcentaje de hierro que se absorbe depende del tipo de dieta. En México, en las zonas rurales, por ejemplo, nuestra dieta es muy alta en ácido fítico por la tortilla que consumimos, en taninos por los frijoles, y hay un consumo bajo, relativamente bajo en zonas rurales, de carne, que es un promotor de la absorción. De manera que cuando nosotros usamos una biodisponibilidad compatible con esta baja biodisponibilidad de hierro, tenemos prevalencias altísimas, mientras que si usamos, por ejemplo, el porcentaje de absorción que se usa en Estados Unidos, que es 18%, nuestra prevalencia es baja. Pero México es un país intermedio. Hay zonas del país que tienen dieta muy parecida a la de un país occidental y otras que se comportan más todavía como un México indígena. De manera que la situación real está en medio, no sabemos dónde, está en medio. Y esto también lleva a nuevas preguntas, a más investigación, a hacer estudios de biodisponibilidad en la dieta, porque estamos haciendo toda una serie de supuestos. Tenemos calcio también, en donde tenemos también prevalencias de inadecuación muy, muy altas. Pasamos ahora ya a otro capítulo, nos movemos de nutrientes y ahora nos vamos a grupos de alimentos. Y quiero que vean esto. Nosotros lo que hicimos aquí fue tomamos los grupos de alimentos de la guía mexicana, que incluye los primeros 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de alimentos. Son alimentos básicos: cereales y tubérculos, leguminosas, oleaginosas, leche y derivados, alimentos de origen animal, frutas y verduras y grasas. Y vemos ahí para los diferentes grupos de edad, escolares, adolescentes, adultos, el porcentaje del total de energía que aporta cada grupo. Y en rojo son las recomendaciones de las mismas guías mexicanas. Puede uno o no estar de acuerdo con las recomendaciones de las guías mexicanas, pero esas son las recomendaciones y nos parecieron bastante razonables. Y vean ustedes cómo hay algunos grupos que destacan porque el consumo es muy bajo. Leguminosas. México era un país consumidor de tortilla y frijoles y se ha convertido en un país en donde se sigue consumiendo la tortilla, pero ya no se consumen frijoles. Se ha perdido ese hábito con todos los efectos adversos que esto puede tener para la salud. Leche y derivados en general, México está consumiendo cantidades, en algunos casos solamente niños, cantidades superiores, pero en general tenemos un déficit en el consumo de leche y ese es algo importante para las políticas nacionales. Alimentos de origen animal, tenemos consumos por arriba de lo recomendado. Estamos consumiendo más alimentos de origen animal, excluyendo leche, digamos cárnicos y huevo, y tenemos un consumo muy bajo de frutas y verduras y de grasas y aceites. Pero lo que a mí más me impacta son los otros grupos, los grupos de bebidas azucaradas y de los alimentos que llamamos altos en densidad energética y altos en azúcar y grasa saturada.
Esto a lo que nos referimos es, pusimos un límite de densidad energética en alimentos no básicos, es decir, se excluyen los alimentos básicos. Es algo parecido a las calorías discrecionales, pero como no son calorías, le estamos llamando alimentos discrecionales. Y fíjense, dependiendo del grupo de edad, entre 25 y 30% de lo que consume la población mexicana son alimentos discrecionales. Cuando uno busca recomendaciones sobre consumo de calorías discrecionales, hay recomendaciones que fluctúan entre 10 y 15%. En el mejor de los casos, México está consumiendo el doble de este tipo de alimentos. Esto precisamente llevó a la política para poner impuestos a estos alimentos. Estos son los alimentos que tienen impuestos en México. Y fue una política que estamos por evaluar. No sabemos si eso o no, si va a contribuir o no a la solución, pero fue un insumo para esta política. También nosotros lo que hicimos fue estudiar no solamente el promedio, porque aquí lo que les mostré es el promedio del total de energía aportada por cada grupo, sino para cada grupo qué porcentaje de la población está por arriba de lo recomendado. Y para eso tuvimos que usar una metodología, digamos, además del ajuste que se hace en Pesticide, una metodología que se aplica a los alimentos episódicamente consumidos, es decir, alimentos que no se consumen todos los días. Y entonces ahí lo que hacemos es que el consumo usual se divide en dos componentes. Uno es la probabilidad de consumo en el día que se hace la encuesta, o la probabilidad de consumo en realidad habitualmente, multiplicada por la cantidad consumida en los días de consumo, pero se hace también el ajuste parecido a lo que hicimos en la otra metodología. Y aquí tenemos el porcentaje de la población que cumple con las recomendaciones sobre consumos de alimentos, y aquí escogí para aquellos alimentos cuyo consumo debe restringirse. Por ejemplo, en carnes rojas nos sorprendió que un porcentaje muy alto, entre 74 y 90%, cumple con las recomendaciones. Es decir, pocos mexicanos comen más carne roja de la recomendada. Yo creo que en Argentina eso sería un poco diferente. Después vienen los embutidos, en donde ahí sí, pocos mexicanos, entre 9 y 50% en adultos, que son los que tienen la mejor dieta, pero por ejemplo en adolescentes y escolares entre 9 y 16% apenas cumple con las recomendaciones de no consumir demasiados embutidos. En bebidas azucaradas, nuevamente entre 10 y 22% solamente son los que cumplen con las recomendaciones, y el grupo de nombre muy largo, que le llamó, digamos, es el grupo que la gente en la población lo ha bautizado como comida chatarra, y yo me rehúso a usar el término porque no es muy científico, pero no cabe duda que resume bien lo que la población dice. Y ven ustedes cómo va de 14 a 42% que cumplen con esas recomendaciones. México es campeón mundial, no en fútbol, soccer, lamentablemente, sino en ingestión de bebidas azucaradas en niños y adultos. Fíjense, en esta gráfica se ven los componentes del consumo total de bebidas azucaradas en México, en niños y en adultos, pero en total el 12,5% del total de energía que consumimos proviene de bebidas azucaradas, sumamente alto. Y este problema que tiene México ha llevado a varias políticas de las que hablaré más adelante. Como resultado de este alto consumo de bebidas azucaradas y alimentos altos en azúcar y grasa, el consumo de azúcares simples en México es muy alto. En esta gráfica mostramos el consumo de azúcares intrínsecas, las de color verde, es decir, por ejemplo, el azúcar de la fruta, el azúcar de la leche, y del azúcar añadido en rojo. Y vean ustedes la importancia que tienen las azúcares añadidas en el consumo de la población mexicana, particularmente, en todos los grupos, pero especialmente en adolescentes, en adultos, en escolares. ¿Y qué grupos, qué alimentos son los que aportan estas azúcares adicionados? Bueno, número 1, bebidas azucaradas, número 2, comida chatarra. Es decir, toda esta evidencia ha llevado al país a enfocarse en ciertos alimentos en donde debemos tener políticas, y estoy hablando ahorita de la parte negativa. La parte positiva es, tenemos que fomentar más el consumo de frutas, verduras, frijoles, etc.
¿Qué políticas públicas se han desarrollado a partir de esta evidencia y de otra evidencia? Esta, desde luego, es solamente un insumo. Primero, el reforzamiento de la promoción de lactancia materna, que en esta administración se está convirtiendo en una de las altas prioridades en salud y desarrollo social. Y esto fue gracias a la evidencia. Gracias a la evidencia y gracias a que cada vez que yo presento esto frente a la Secretaria de Salud, a la Secretaria de Desarrollo Social, no me canso de decir que México ocupa el último lugar en América Latina, para que les duela. Y eso funciona porque entonces entra ahí el asunto de que no tenemos que mejorar. ¿Cómo es posible? Segundo, recomendaciones sobre consumos de bebida para una vida saludable. Cuando nos dimos cuenta de que las bebidas azucaradas eran tan importantes en términos del aporte dietético, el secretario de Salud me pidió que desarrolláramos un panel de expertos para hacer recomendaciones sobre el consumo de bebidas para una vida saludable. Y ahí, por ejemplo, recomendamos desde luego el agua como la bebida más sana, seguida de la leche baja en grasa, y después nos íbamos con otras bebidas hasta llegar a las bebidas azucaradas como la menos deseable, en donde la recomendación es no tomarla o tomarla de vez en cuando. Segundo, la prohibición de la disponibilidad de bebidas azucaradas y la limitación de estos alimentos de alta densidad energética y pobre valor nutritivo en el contexto escolar. Esto sucedió durante la administración pasada. Actualmente hay una prohibición de la venta de bebidas azucaradas en las escuelas y limitar estos productos a un día de la semana, siempre y cuando cumplan con ciertos límites que ha puesto el Estado. El tercero es el impuesto a las bebidas azucaradas y a estos alimentos altos en densidad energética y pobre valor nutritivo. El impuesto fue el resultado de, en primer lugar, de esta evidencia y en segundo lugar, de estudios que hicimos en el instituto, en donde un grupo de economistas que trabajan en el instituto en colaboración con nosotros desarrollaron las estimaciones de lo que hicieron fue tomar muestras transversales y estudiaron la elasticidad, precio de la demanda de bebidas azucaradas y también de los sustitutos que eran agua y leche. Y encontramos que la demanda es elástica, de manera que esto sirvió para sentar las bases para proponer un impuesto que en este momento estamos en proceso de evaluación. Llevamos ya un año y más aplicándolo desde el 2014 y estamos evaluando el efecto tanto en precios como en consumo de estos productos. Y finalmente, la limitación de la publicidad dirigida a niños, tanto de bebidas azucaradas como de alimentos con alta densidad energética y pobre valor nutritivo, que usa el criterio del European Pledge, que hay gente a la que le gusta, hay gente a la que no le gusta, pero considero que es un avance porque hay un criterio transparente que se usa para que ciertos productos no puedan promoverse en niños durante cierto horario y ciertos programas a los que los niños están expuestos. En conclusión, las encuestas dietéticas nacionales o regionales con representatividad nacional permiten, por un lado, estudiar la distribución del consumo habitual de energía y nutrientes usando recordatorio de 24 horas, lo que a su vez permite estimar promedios poblacionales de ingestión, porcentajes de población con ingestión adecuada para toda una serie de nutrientes y de atributos de la dieta. Por otro lado, también nos permite estudiar las características de la alimentación infantil, que es un periodo clave, los primeros 1000 días de vida, y estos resultados de las encuestas son de utilidad para alimentar el diseño de políticas de nutrición. En el caso de México, como les mostré, varias políticas han utilizado como insumo los resultados de las encuestas de dieta. Muchas gracias. Gracias, Juan. La verdad es que Juan es un ejemplo no solo como país de lo que está haciendo México, sino como impulsor claro de que la información dietética no es un dato para ser publicado en una revista, sino que es un instrumento de políticas públicas. Por eso la historia que ha contado no solamente es una historia rica en ejemplos, sino diría una historia de vida que han llevado adelante desde mi instituto y quiero públicamente
hacer este reconocimiento. Y pedirles a los que tengan alguna pregunta, tenemos un breve espacio antes del receso como para aprovechar la presencia de Juan. Yo tengo una pregunta entonces para romper el fuego. Juan, hay un proceso entre la producción de la información y la abogacía técnica frente a los decisores políticos para la transformación de esta en políticas públicas. ¿Cuáles son las principales barreras que has encontrado en la traducción de la información técnica en drivers para los políticos? Sí, yo pienso que una barrera sin duda alguna es el diferente lenguaje que usamos los técnicos, los científicos y los tomadores de decisiones. Creo que tenemos que aprender nosotros a hacer mucho más, a simplificar la información, a presentar lo más relevante. A veces nos cuesta mucho trabajo. Otro gran problema, y yo creo que es el problema principal, es la diferencia entre nuestros tiempos y los tiempos del político. El político quiere tomar decisiones rápidas, está pensando en la siguiente campaña, en el impacto que va a tener su decisión, y nosotros siempre decimos que falta otro estudio para poder darle la recomendación. Siempre salimos con que, mire, es que nos faltaría, denos un poquito más de recursos y en un año se lo tengo. Y el político me dice, perdón, mira, yo en un año ya estoy en otro puesto, si me va bien y si me va mal, pues ya no estoy. Entonces, lo que yo creo es que tenemos que aprender a hacer recomendaciones con base en la mejor evidencia disponible y desde luego utilizar metaanálisis, utilizar, por ejemplo, los esquemas de OMS y del World Cancer Research Fund, de paneles de expertos, para poder hacer la recomendación con base en la evidencia que tenemos el día de hoy, y nos cuesta trabajo. Somos cautelosos, qué bueno, porque creo que el científico tiene que ser cauteloso, pero en el momento en el que uno está con el político, uno tiene que cambiar de actitud y hacer la recomendación con la mejor evidencia que se tenga. ¿Alguna pregunta en el auditorio? Sí, hola, ¿qué tal? Yo soy la licenciada Clarisa Besani del Hospital Garrahan. Quería hacer una pregunta con respecto a la información de estas últimas encuestas que ustedes han realizado en el 2012 comparadas con las anteriores, que por lo que veo la han hecho mucho más prontamente que las anteriores todavía, porque tienen una frecuencia ahora de 6 años comparadas con las previas de 10 años o más. ¿Han tomado decisiones ya previas en las otras encuestas que también le han generado cambios en políticas anteriores y que han tomado como válidas como para generar otro programa, otra política en esta encuesta última? Y por otro lado, en esta última encuesta y con todos los datos y todas las políticas que han generado a partir de ella, ¿han tomado también la decisión de nuevas guías alimentarias en su país? Voy a ver si entendí bien la primera pregunta, es decir, a lo largo del tiempo con las encuestas hemos ido aprendiendo y hemos ido mejorando la metodología, lo que a su vez es complicado porque entonces la comparabilidad a lo largo del tiempo puede variar. Hay temas como el tema antropométrico donde no hay mucho que innovar, donde hay que medir bien y hay que tener bien capacitado al personal, pero hay otros, y el mejor ejemplo es dieta, en donde hemos ido mejorando y por lo cual, por ejemplo, yo no me atrevería a comparar la encuesta de dietética del 99, donde teníamos una subestimación bestial, con esta encuesta en donde tenemos una subestimación bajísima, por ejemplo, en mujeres, un poco una sobreestimación en niños, curiosamente. Pero lo que sí es muy cierto es que hemos ido aprendiendo, hemos ido mejorando y en ocasiones lo que hacemos es dejar la pregunta original para fines de comparación, pero innovar con una pregunta o una técnica nueva para tener una mejor información el día de hoy. Y sobre lo de guías alimentarias, de hecho México oficialmente no tiene guías alimentarias, es otra vergüenza, es uno de los pocos países en América Latina donde no hay guías alimentarias. Y recientemente la Academia Nacional de Medicina
convocó a un grupo de expertos que coordiné y estamos a punto de publicar las guías. Yo creo que en un par de semanas las tendremos publicadas. No son tan innovadoras como las brasileñas, como las nuevas guías brasileñas, pero también tienen un enfoque muy grande en basarse en alimentos, en dieta tradicional, y lo que usamos aquí para la presentación son precisamente ya esas guías, que son nuevas. Hola, sí, buenas tardes. Mi nombre es Ángela Zuleta. Bueno, y primero felicitar todos los datos súper importantes para evaluar todo este tema, metodología, pero mi pregunta es un poco personal, es qué tablas de datos de composición utilizaron para hacer las evaluaciones, y sobre todo me preocupa en el tema de carbohidratos, donde generalmente se analizan por diferencia y los datos son muy pobres. Esa es la pregunta. Sí. Nosotros en el instituto hemos compilado una tabla de valor nutritivo de alimentos que incluye tanto alimentos que se han analizado en México, en el Instituto Nacional de la Nutrición, en nuestros propios laboratorios hemos hecho también análisis de lípidos. Tenemos algunos alimentos analizados por el INCAP, el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, de los que no tenemos datos en México. Ellos tienen alimentos similares, pero el resto de los alimentos lo tomamos de las tablas de Estados Unidos, de las USDA, y claro, la limitante de la que usted habla es real, tenemos que vivir con ella. Una limitante también muy importante es que azúcares añadidos, lamentablemente no hay información sobre azúcares añadidos. Nos basamos nosotros en una serie de algoritmos que usamos viendo los ingredientes. En algunos casos es muy fácil, una bebida azucarada, bueno, pues 100% del azúcar es añadida, pero en algunos otros casos no es tan fácil y tiene uno que recurrir a algoritmos y estimaciones, y es muy laborioso. Y en fin, yo creo que es precisamente el tipo de temas en donde América Latina, si nos uniéramos, si trabajáramos juntos, podríamos tener ya bases que pudiéramos usar de manera conjunta todos. Bueno, Clarisa, Ángela, gracias por las preguntas, Juan por las respuestas. Yo me permitiría una pequeña reflexión final. Dada la importancia que reviste la adecuada evaluación y medición de la información dietética y el enorme peso económico que tienen las intervenciones, ya sea en forma directa o indirecta en alimentos, deberíamos avanzar en la dirección de que toda política pública que impacte en alimentos deba tener necesariamente un porcentaje ínfimo, pero fijado en la intervención para la propia evaluación, tanto del proceso como del impacto, como del cambio en alimentos.